Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Una noticia típica de la época de lluvias. Nuevamente una mazamorra cubrió los trabajos de reparación en el sillar. Si usted revisa los periódicos de los 10 últimos años, en la misma temporada de lluvias, la noticia es reiterativa. Solo que esta vez el gobierno le entregó a una empresa china un contrato de más de 400 millones de dólares para la reparación de 18 kilómetros en esa zona roja del sillar. Una obra que no avanza, que está demorada, pero ya le entregaron más de la mitad de ese monto, que es la carretera más grande, que por kilómetro es un récord histórico de cómo se está pagando una carretera eh, mal hecha, una carretera que no avanza y que ya debería haber resuelto el tema del sillar, pues no se resuelve. Y no solo no se resuelve, y es pues la ruta por la que se supone tendría que pasar el tren bioceánico, cuyo proyecto ha sido descarrilado por el acuerdo que han firmado el presidente electo del Brasil, y que realmente ese proyecto ya estaba firmado anteriormente, acordado, podríamos decir, anteriormente con Chile. Pero lo que quiero mencionar es que en el país, en época de lluvias, a pesar de el monto que se está pagando a los chinos, no se resuelve el problema. Es que el país no ha contratado a los mejores chinos. No sabemos si son ingenieros los que han venido a trabajar, simplemente trabajan. Esto no podría ocurrir en ningún país del mundo, ni ningún ingeniero de Bolivia podría irse a la China a trabajar de ingeniero sin antes acreditar sus estudios, convalidar sus títulos, en fin. Acá cualquier ciudadano que no sabemos si siquiera sabe leer y escribir, aunque sea en chino, ya tiene pose de ingeniero. Acá vienen empresas chinas que no acreditan nada, no acreditan ni solvencia económica ni nada, porque trabajan con la plata que el Estado boliviano les da. Les da el adelanto del 50%, y con esa plata, que es una millonada, ellos traen a sus amigos que los hacen pasar por ingenieros. No hay ninguna acreditación en la sociedad de ingenieros de que esa gente realmente tenga alguna capacidad técnica. Contratan ingenieros bolivianos, tractor boliviano, obrero boliviano, en fin, y con ellos hacen el camino como pueden, como se les ocurre. No son las carreteras de la China, ¿no? En la China cualquier delito de este tipo, que es una estafa al Estado, podría ser penado con la pérdida de la vida, pena de muerte. No, aquí están muertos de risa. Bueno, en las últimas horas hablé con un ingeniero que trabaja con los chinos, un ingeniero boliviano de mucha experiencia, y me decía que hemos perdido 50 años de historia en el trabajo de la industria, tanto petrolera como caminera o industria minera en el país, que nos costó mucho, mucho avanzar en, eh, en la lógica empresarial, que a punta de fuerza y de exigencia por la presencia de petroleras norteamericanas, petroleras europeas, que a ellos mismos les costó mucho aprender, fruto de demandas judiciales, presiones internacionales, presiones de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Habíamos logrado ganar en seguridad, en compromiso social, en respeto al medio ambiente. En seguridad, pues en una compañía gringa es imposible entrar
sin casco, es imposible trabajar sin botas con punta metálica, en fin, porque se trataba del resguardo de lo más preciado que tiene una empresa, que son sus trabajadores. Hoy los chinos no usan ni casco, entran a trabajar con zapatillas de tenis, si es que no alpargatas. Eh, Se perdió ese valor extraordinario que es el cuidado que se tiene a el trabajador, a la seguridad industrial. Eso que nos costó tantísimo, tantísimo aprender y que en la industria de la construcción todavía no se aprende y que por eso hay obreros que pierden la vida cayéndose de cualquier piso. El compromiso social con los trabajadores, el respeto a las normas laborales, el compromiso con las comunidades que se ven afectadas por el paso de una carretera o la construcción de cualquier tipo de obra. Recuerdo que habían larguísimos procesos de negociación cuando se construyó el gasoducto hacia el Brasil, por donde pasó el gasoducto, negociación con la comunidad, compensación con los chinos no. Los chinos son un tractor que arremete, pasa, aplasta comunidades, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y en el medio ambiente, allí donde llegan los chinos, todo lo que está alrededor corre peligro, ¿no? Matanza de jaguares, matanza de caimanes, hasta los perros, ¿no? Pobrecitos no se salvan. Y hay un gobierno que no les dice nada. Un gobierno, si estuvieran en China, no podrían actuar de esta forma. Pero están acá, tienen garantía. Cuando hay un conflicto social, cuando hay una huelga de los trabajadores de una empresa china, va el ministro de Trabajo a convencer a nuestros trabajadores de que se tienen que someter a el imperio del régimen semi-esclavista que impera en China y que ellos piensan, estos chinos, ¿no?, que vienen, que no son los mejores chinos, ni ingenieros, ni nada, vienen a aplicar en un régimen semi-esclavista, ¿no?, de dar poca comida, de dar muchas horas de trabajo, de dilatar el pago de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos perdido terreno? ¿Cómo hemos retrocedido 50 años? Me decía este ingeniero, y es verdad. Estas empresas chinas, además, es muy bueno saber que están financiadas por nuestra reserva monetaria, están financiadas por los créditos del Banco Central. No es que los chinos nos financian a nosotros, no, nosotros le financiamos a los chinos. Y los chinos tienen una categoría de primer lugar, de ciudadanos que están con más derechos que nosotros los locales, porque tienen una protección extraordinaria por parte del gobierno de Evo Morales. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si es que no son los chinos los que nos están llegando con capital, con tecnología, con proyectos innovadores, en fin, no. Es Bolivia la que se está esforzando, regalándoles las materias primas, abriéndole todas las posibilidades para que se lleven oro, para que se lleven litio, para que se lleven hierro, para que se lleven lo que quieran, ¿no? Ahora último, con un contrato con Cuba, también estará en riesgo la Amazonía porque van a talar, 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 y ahí van a entrar los chinos con mucho entusiasmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es posible que Evo Morales vea en el imperio chino un anillo de protección de cualquier tipo. Es decir, que ante una emergencia económica tendrán a los chinos a mano, ya que se les está dando un anticipo muy grande, que es regalarles el país en pleno. Posiblemente también la protección política, que es muy importante, e inclusive una protección militar. Hay una relación preferencial con China y que esto le está costando al país una caída en su reserva monetaria. Y entro a otro tema que tiene que ver con lo económico. Hasta el 2015-2016, la reserva monetaria, los dólares que se guardan en el Banco Central,
llegaba a 15.000 millones de dólares. En relación a nuestro Producto Interno Bruto, era una gran reserva monetaria. Era un respaldarazo al boliviano y hasta entonces se había perdido ya el interés de ahorrar en dólares para tener dinero en bolivianos porque tenía un respaldo bárbaro. A partir del 15-16 la reserva monetaria empieza a caer hasta colocarse en 10.000 millones de dólares y estos 10.000 continúan cayendo, podrían haber caído aún más, pero el gobierno se ha dado modos, por ejemplo, de colocar bonos de soberanía en Nueva York, que los ha comprado en un 70% las AFPs, y ya voy al tema de las AFPs, inclusive ha captado el encaje legal en moneda extranjera, ¿no? Casi 400 millones de dólares, que los ha absorbido a la Reserva Monetaria, y por otra parte, un fondo de protección a los ahorristas en dólares, que había un fondo, una plata, había como 700 millones de dólares para cualquier eventualidad de los ahorristas en dólares. Esa plata ha ido a parar al Banco Central, y con ese monto, mire que es más de 2.000 millones, han atenuado la caída de la reserva monetaria. Pero lo concreto es que la caída inicial de 15.000 a 10.000 tiene que ver con que el gobierno está financiando con esa plata del Banco Central, que es la garantía, el respaldarazo de la moneda boliviana y el respaldarazo a la estabilidad económica ganada, ¿no?, desde el 21 de los 60 para acá, con mucho esfuerzo social, con mucho sacrificio social, pues esa reserva monetaria de repente se ha utilizado para financiar a los chinos. Y esto es muy grave. Pero ya sabemos que la fiesta ha terminado, ¿no? Lo que hay ahora, Chaki, es un buen recuerdo de la fiesta, ¿no? De la época de apogeo, del dinero que circuló, de los edificios que se construyeron en todos los rincones del país, especialmente en la zona troncal, pero no hay ninguna ciudad que no hubiera tenido un apogeo de la construcción, que tiene que ver con que hubo mucha plata en el país, fruto del precio internacional del gas extraordinario, mucho gas, mucha exportación a gran precio. No siempre costó $100 el barril de petróleo, pero entre 80 y 100 durante 13 años. Eso fue fantástico, un boom extraordinario. Precios altos de las materias primas, de los minerales, de la soya. Bueno, eso con o sin Evo Morales hubiera ocurrido exactamente igual, pero con Evo Morales hubo fiesta, ¿no? Hubo mucha banda, mucha chupa, mucha inauguración, escuelitas por aquí, usted ya sabe la historia, y unas mega construcciones, unos mega proyectos que no sirven para nada, que están paralizados, que fue dinero al cohete, y dinero al cohete para los bolivianos, pero un cohete que elevó las finanzas a los chinos que llegaron, San Buenaventura, los fertilizantes en Bulo Bulo, que benefició no a los chinos, pero sí a sus hermanos coreanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a dónde va esta historia? A que el gobierno no puede echar mano de manera indiscriminada a la reserva del Banco Central, pero ha empezado a hacer pequeños ahorros, ¿no? Pequeños ahorros, unas moneditas. Estando en feriado, el Banco Central ha dispuesto que no va a vender dólares a los minoristas. Minorista era usted, los comerciantes necesitaban dólares, iba al Banco Central y se compraba 1.000, 2.000, 3.000 dólares. No sé hasta cuánto era el tope, pero esos eran los minoristas. Ahora estos minoristas van a tener que comprar en la banca, pagar un poquito más, en la casa comercial,
ya no pagan el oficial, sino con un margen de ganancia por esa venta. Eso va a encarecer, está bien, determinada, determinada mercadería normalmente importada. Bueno, no es significativo, no es dramático, pero ya son pequeños ahorros. Refleja esto que le digo, que la fiesta se terminó, que empezó la época de las vacas flacas, acrecentada porque no solo los precios bajaron, los precios de todo, del gas, de la soya, de los minerales, todo se vino abajo en términos relativos. No hay un desplome, no hay un desplome, no es 1983 cuando el estaño de $7 la libra fina cayó por debajo de los $2, ese es un desplome. No, aquí hay fluctuaciones, pero ya no, nunca se llegarán a los precios del 2008, ¿no? En esas circunstancias el gobierno sabe que no puede seguir derrochando la plata de la Reserva Monetaria, ni siquiera para cubrir el déficit que tiene entre lo que gasta y lo que recibe. Está desesperado por aumentar sus ingresos y claro, todas las medidas que toma son medidas que ahuyentan inversión, que ahuyentan producción, en fin, y entonces han dado el perdonazo impositivo para una recaudación extraordinaria a ver si lo salva. Pero por otra parte, lo más interesante es que desde hace ya algunos añitos le han echado ojo a los aportes de los trabajadores para las jubilaciones. Ahora hay en las cuentas individuales, cada ciudadano que percibe una renta, y son 70,000 los jubilados que reciben una renta, tienen un aporte individual. Y estaban las AFPs que recibían un pago de cada jubilado por la administración de su plata, pero el jubilado tenía la certeza de que hasta el día de su muerte iba a recibir su renta. Miserable, baja, una lágrima, pero renta al fin, que a los jubilados los ayuda. Bueno, los viejos en el país son tratados con mucho desprecio. Evo Morales, que se ufana del doble aguinaldo, pues doble aguinaldo para todos, menos para los jubilados, aunque la ley dice que todos los beneficios que reciban los activos tienen también que ser recibidos en un porcentaje determinado por los jubilados. Mentiras. A los jubilados no les dieron doble aguinaldo, ya el Estado boliviano les debe 2 aguinaldos, y si hay doble aguinaldo este año, hay pataleo de todos los sectores para no pagarlo, pues a los jubilados el gobierno no piensa pagarles, ¿no? Llama la atención que los jubilados, también controlados en su cúpula por el masismo, no presentaron una demanda laboral, que es lo que corresponde. Estos son beneficios irrenunciables, de tal modo que seguramente se pondrán en práctica cuando Evo Morales se vaya, y eso va a ocurrir de acá a poquito. Eso dice la Constitución. Muy bien, sabe que los fondos de pensiones manejan pues más plata que todo lo que hay en reserva monetaria. Y ese es el tema. Le decía que la reserva monetaria se había bajado y se ha estabilizado con esfuerzo, sacando plata de un lado y del otro, en 10,000 millones de dólares. ¿Se acuerda? Bueno, la plata que acumulan las AFPs, las dos administradoras de las pensiones, de la plata que se le descuenta a los activos, etcétera, etcétera, sobrepasa los 15,000 millones de dólares. Hay datos que hablan de 5,000, 8,000 a 15,000 millones de dólares. Este último dato es dato del año pasado, 2017, la cartera que administran las AFPs, 15,830 millones de dólares. Más plata en las AFPs que en el Banco Central. El gobierno obviamente le echó ojo a esto,
lo quiere administrar, quiere disponer de esto, y desde el 10 que salió el primer decreto sobre la creación de una gestora administradora de esta plata, hasta el 15 que concretó y dijo, bueno, vamos a crear esta gestora, y crearon estas gestoras. Bueno, usted sabe que eso es plata en contra, ¿no? Crearon una gestora con tal ineficiencia que hasta el próximo año la gestora no funcionará. ¿Cómo usted puede imaginar? Del 15 al 19, 4 años creando una oficina. No solo eso, ojalá fuera rompiéndose el coco durante 4 años, no, gastando nuestra plata durante esos 4 años, y le voy a decir, no cualquier no poquita plata. Primero, para crear esta gestora, el gobierno les dio al ministro de Finanzas, primero era Arce Catacora, ahora es su sucesor, primero 80 millones de bolivianos, el 2015 no les alcanzó, se rifaron, se patinaron la plata, y les dieron otros 120 millones de bolivianos, son en total pues 200 millones de bolivianos, son como cerca de 30 millones de dólares, ¿sabe? Son 3 hospitales de segundo nivel, es mucha plata, ¿no? 30 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Que les dieron para crear esta gestora. Y se han gastado pues la plata en sueldos, ¿no? Unos sueldazos bárbaros. Consultoras, ¿no? Se llaman consultoría, los han contratado bajo ese mecanismo, pero claro, ganan un platanal. Para 7 meses de sueldo, 186.000 bolivianos, son 26.000 dólares, ¿no? Que han gastado. En sueldo se les fue muchísima plata, porque les están pagando los mismos sueldos que ganan los gerentes de las AFPs. Y son tan sinvergüenzas, dice, no les pagamos tanto, le pagamos menos. Bueno, pero son unos sueldazos que son inadmisibles en nuestro país. A esto se suma que han gastado una millonada en un software, ¿no? ¿Cuánto? 35, casi 36 millones de bolivianos que le compraron a una empresa CISDE un software, cuando las AFPs tienen el software, ¿no? Sí, la gestora lo único que tenía que hacer era transferencia. Bueno, muchachos de las AFPs, hasta aquí llegó nuestro contrato, permiso, ¿verdad? Ocupo su escritorio y ocupo su computadora, su software, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, compraron 35,8 millones de bolivianos en un software. 3 consultorías por 24.000, son 104 millones de bolivianos, esto es puro sueldo. Además, compraron un servidor en 1.700.000 bolivianos, será un servidor como el de la NASA, ¿no? Y medio millón en 2 computadoras, medio millón de bolivianos. Además, claro, pagaron alquiler por 7 meses, 26.000 bolivianos cada mes, ¿no? Un piso, un departamento donde se instalaron, el contrato por 7 meses, 186.000 bolivianos. A eso se suma los muebles, ¿no? Gastaron las mismas empresas, la brasilera Morelli, ¿se acuerda del escándalo de Morelli? Que es la misma que ha proporcionado los muebles para el nuevo Ministerio de Finanzas, para el palacete de Evo Morales, y otras empresas, bueno, más de medio millón de bolivianos en muebles. Pero esto en la gestora, medio millón de bolivianos en muebles. La gestora podía instalarse en el viejo Ministerio de Finanzas,
podía instalarse en el palacete de Evo Morales, no tiene que pagar alquiler, en fin. En todo caso, en síntesis, ¿no? Se gastaron 200 millones de bolivianos desde el 2015 a la fecha y no funciona todavía. Han ido postergando 18 meses, 18 meses, 18 meses y se cree que la famosa gestora va a funcionar recién en marzo del próximo año. Marzo del próximo año ya se tiraron todo el platanal que se tira. Bueno, ellos esperan que con la administración, la plata de la administración que iba a los bolsillos de los españoles, de las empresas que manejan las AFPs, pues irá al bolsillo de estos masistas, imagina, deben tener a 4 carnets, a 10 carnets cada uno, ¿no? Nunca les fue tan bien en su vida. En todo caso, ¿cómo nos va a ir a nosotros, los que aportamos a las AFPs y a los 70.000 jubilados? Bueno, este es el tema. No sabemos cómo con la administradora del gobierno pueda ir el manejo de este dinero. Ya tenemos dos pequeños problemas. Tenemos, primero, que el gobierno ya dispuso, tal vez usted se olvidó de este detalle que le voy a recordar, en enero del año pasado, el gobierno, sin que la plata todavía esté bajo su administración, porque esa plata está en cuentas particulares de cada uno de los jubilados administrados por la AFP, pero ya dispuso del 5% de toda la plata que manejan las AFPs para crear un fondo de crédito, 150 millones de dólares, que se los ha ofrecido a los agroindustriales de Santa Cruz. Señores de Santa Cruz, aquí tienen plata de los jubilados, 150 millones de dólares. Si usted necesita producir un interés de 7%, me devuelve la década próxima, en 10 años. Y si es para gastos de operación, para comprar semilla, para comprar diésel, para gastos de operación, el interés es 9%, pero a disposición su plata, mi plata, ¿no? ¿Por qué no le dieron? ¿Por qué no abrieron línea de crédito con la plata del MAS, ¿no? Ya que están tan generosos, pues que el MAS, que tiene tanta plata, le dé pues una línea de crédito a los empresarios de Santa Cruz. Crédito que era, claro, parte de las negociaciones con los empresarios cruceños, con el objetivo de neutralizarlos políticamente, de obtener sonrisas y palmaditas en la espalda, ¿no? En todo caso, ya han usado nuestra plata. Es un botón de muestra. Cuando la gestora, que depende del humor de Evo Morales, maneje 15.000 millones de dólares, ¿qué van a hacer con nuestra plata? ¿No? Y el otro pequeño problema es que quieren quedarse con la administración de esta plata sin que el contrato con las empresas españolas que se las contrató en 1997 para administrar las pensiones, sin que ese contrato hubiera fenecido. Es decir, es una ruptura de contrato. Han negociado y no han llegado a un acuerdo. Entonces, en agosto de este año se anunció que el BBVA española, que es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es la que maneja la AFP Futuro, Previsión y Futuro, pues han decidido interponer una demanda en CIADI, que depende del Banco Mundial, es un tribunal para garantizar la inversión extranjera, y entonces estas empresas españolas dicen: usted ha roto un contrato, usted me está causando pérdidas económicas, me está causando un daño económico, lo que no se sabe cuántos millones están pidiendo en ese proceso arbitral. No, está claro que la CIADI les va a dar la razón, porque había un contrato firmado por el Estado boliviano
y ese contrato ha sido roto unilateralmente, sin llegar a un acuerdo con las empresas afectadas. Entonces, vamos camino a la sentencia de Quiborax. ¿Se acuerda de Quiborax? Una empresa chilena que invirtió $1 millón y que después de la demanda en el CIADI se llevó más de 40 millones, ¿no? Ese sí fue negocio. Y le echaron la culpa a Mesa. Ahora no sé si le van a echar la culpa a Mesa también por el caso de las AFPs. Pero la pregunta es, ¿quién va a pagar ese costo por romper ese contrato? ¿Lo van a sacar de la plata de los jubilados? ¿Van a hacer que las AFPs paguen la irresponsabilidad del gobierno? ¿Paguen la decisión del gobierno de romper el contrato con las españolas para ellos, el gobierno, administrar esta plata y beneficiarse de esa administración? Pues no, es obvio que el gobierno no pagará ni se responsabilizará y nos echará a los bolivianos, a los trabajadores, el cheque para pagarles a las AFPs. Eso quiere decir que nuestra rentabilidad, nuestros depósitos, etcétera, etcétera, corren peligro. Ya les hemos financiado la fiesta porque pagarles 200 millones de bolivianos para no hacer nada, ¿verdad? El alquiler, los muebles súper cómodos, ¿verdad? Súper modernos, unos sueldos al nivel de los gerentes de los españoles, en fin, es un festín, 4 años de festín, ¿no? No sale del bolsillo de Evo Morales, ni del ministro de Finanzas, sale del bolsillo nuestro. O los sacarán después de las AFPs o los están sacando de nuestros impuestos, que nos están apretando con los impuestos para pagar festines como este. ¿Cómo en 4 años no van a poder hacer funcionar una gestora? Y van a seguir comprando software, etcétera, etcétera. Lo que significa que no llegaron a un acuerdo con las AFPs. Y también queda claro que no es pues a empujones y a la mala romper acuerdos que uno suscribe, que el Estado suscribe, con la certeza de que esos acuerdos se van a cumplir. Ahora, cuando no se cumplen y usted trata a los inversionistas de ese modo, entonces le va a llegar la factura, va a llegar la sentencia de la CIADI y vamos a tener que pagar otro montononón de dólares como si no sobrara. Y ese es el drama de darle al gobierno la administración de nuestra plata. Bueno, hasta aquí llegó este informe. Le mando un abrazo y con otro estaré mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.